Bueno cabros, segundo videito del Flippy del Mazda Arctic Hatchback. Vamos a estar instalándole una alarma, ya que no traía, para poder abrir el centralizado, tener un poco más de seguridad. Es una alarma universal, en este caso de la marca Target. Viene con su sirena, con su módulo, viene con sus dos llaveros. La mayoría de las alarmas traen exactamente lo mismo, trae su cortacorrientes, aquí trae el botón de ballet. Tendríamos también en este ramal la lucecita del tablero que nos indica si está activada la alarma o algún otro código. Y por último tenemos el sensor de impacto, que este nos va a hacer sonar el auto con los golpes y trae su perilla de regulación para la sensibilidad. Y aquí tenemos todo el churro de cables que vamos a estar instalando. Así que vamos a darle una leída rápida al manual y salen del churro de cables, salen demasiadas entradas que no vamos a estar usando. Por ejemplo, nuestro auto no tiene pulsador de capó ni de maleta, el canal 3 tampoco lo vamos a estar usando, el de la bocina tampoco lo vamos a estar usando, el cortacorrientes sí en este caso, y tendríamos también la sirena que sí la vamos a estar usando. Los pulsadores de las puertas, tenemos que ver que nuestro auto, si es que nos entrega una corriente negativa o positiva, ahí va, si es que vamos a usar el verde o el morado. Vamos a estar usando las luces para que la alarma funcione con las luces. Vamos a usar siempre rojo, amarillo y negro, que sería positivo de contacto, positivo constante y una tierra. Y por el lado salen los accesorios, en este caso el sensor de impacto, salen dos cables para el centralizado, que son el verde y el azul, el LED para el tablero, y el botón del ballet sale por la otra esquinita. Así que vamos a buscar cables y vamos a ir cableando de a poquito, uno por uno. Lo primero que tenemos que hacer es pescar nuestro tester, ponerlo en corriente continua, buscar alguna tierra y vamos a buscar un positivo constante y vamos a buscar también un positivo de contacto. En este caso había un cable que ya algo me decía porque tenía una instalación previa, había un empalme ahí medio raro, así que este nos tira 12 volts y al quitar la llave vamos a ver que esos 12 volts desaparecen, por lo tanto este sería nuestro positivo de contacto. Como pueden ver, al girar la llave ya no tenemos voltaje. Lo siguiente es buscar un positivo constante que nos marque 12 volts, esté la llave puesta o no. Y también tenemos que buscar nuestra tierra, aprovechando encontré aquí, así que vamos a empalmarla con esta, que creo que es la tierra de la radio. Viene bien pegada al chasis, así que vamos a poner nuestro negro. Tenemos nuestro amarillo de ignición ya y nuestro negro. Y como les decía, el rojo, que es el positivo constante, lo encontré en ese mismo ramal que viene de la chapa. Así que con esto ya tenemos nuestra alarma, puede prenderse, puede apagarse y tenemos nuestra conexión principal puesta. Ponemos accesorios, puse en este caso el LED, puse el sensor de impacto y lo que tenemos que buscar ahora es las luces. Así que vamos pinchando, el que nos dé positivo con las luces prendidas va a ser nuestro cable de luces. En este caso, cuando apago las luces me da 0 y cuando las prendo me da 12 volts. Ahora vamos con el de las puertas, que en este caso manda una señal negativa cuando las puertas se abren. Así que lo mismo, vamos buscando por los ramales de abajo, vamos pinchando, vamos probando. Me costó caleta encontrarlo, pero encontré que este cable ya al abrir la puerta me mandaba una señal negativa, buscando continuidad con la masa. Vamos a instalar nuestro cortacorrientes, en este caso el naranjo iría al ramal de cables que viene con la alarma, el verde sería donde vamos a interrumpir la corriente, en este caso la estoy sacando de la misma chapa de contacto para que no tenga ignición, y el blanco va al mismo amarillo que es positivo de contacto. Así que ya tenemos conectado esto. Lo siguiente que vamos a buscar va a ser los cables de el centralizado. Así que para este me costó más todavía encontrarlo, no lo pude encontrar pinchando, decidí sacar el panel. Seguimos aquí del motor y tengo la sospecha de que son estos dos porque son los que salen del motor, que no son tan gruesos como para llevarles corriente. Estoy haciendo un puente entre tierra, tengo conectada una punta a tierra y al meterle tierra cierra, se abre y se cierra. Así que ya tenemos nuestros cables, o sea, podemos ver los colores con esto, que tendría uno gris con raya roja y tendría uno blanco con raya verde, creo. Así que blanco con raya negra, perdón.
buscando esos cables por dentro, los encontré bien escondidos y ya los podemos instalar. Lo que sigue es pasar el cable café que va a la sirena, lo pasamos por el cortafuegos y tenemos que ponerlo. En este caso aquí había una sirena anterior, así que voy a estar usando este mismo soporte. Sacamos la tierra que tenía, ya que la sirena también tenemos que ponerle tierra al negro, y el positivo en este caso iría al cable café que sacamos por el cortafuegos. Así que primero que todo vamos a poner nuestro negativo. Vamos a usar el mismo que usaba la sirena anterior con esta tuerquita. Con los soportes también vamos a usar los mismos anteriores, los mismos tornillos. Si es que no, tenemos que hacer hoyos o buscar alguna forma de afirmar la sirena. Hacemos el empalme del cable de la sirena, el positivo, el negativo ya estaría listo. Vamos a soldar todo y estaríamos listos con esta sirena. Así que eso sería todo lo que vamos a instalar por esta vez. No le instalamos en este caso ningún accesorio, no le instalamos un antiasalto, ya que puede ser un poco más molesto. Tampoco instalamos apertura de maleta, ya que el auto no la trae de fábrica. Así que probamos y funciona todo excelente. Estaríamos listos con nuestra alarma. Vamos a darle unos golpes a ver si es que reacciona y todo excelente. Así que eso, cabros, espero que les haya servido. Gracias por ver el tutorial. Suscríbanse y comenten.